Hola a todos, hoy resolveremos juntos preguntas de la escala de Glasgow. Esta pregunta del recientado médico del 2022 dice: mujer de 28 años, sufre agresión con objeto contundente en la cabeza, presentando cefalea y desorientación. Examen: función motora, localiza dolor al estímulo, muestra confusión al preguntarle por tiempo y espacio, no muestra apertura ocular. ¿Qué calificación le corresponde en la escala de Glasgow? Bien, entonces en este caso clínico, donde nos describen una mujer que ha sufrido una agresión con un objeto contundente, nos piden evaluar la escala de Glasgow. Nos dan bien descritos lo que se halló al examen físico. Nos dicen que en la función motora encontraron que la paciente localiza el dolor al estímulo, lo que corresponde, según la escala de Glasgow, a 5 puntos. También nos dice que muestra confusión al preguntarle por tiempo y espacio, entonces esto nos indica que la paciente está desorientada y según la escala le vamos a asignar 4 puntos. Y nos dice que no muestra apertura ocular, entonces en la respuesta ocular la paciente va a tener un punto. Si sumamos los puntajes hallados en cada uno de los parámetros, va a corresponder a 5, 4 y 1 a un puntaje de 10 según la escala de Glasgow. Si nos preguntaran la gravedad del trauma craneoencefálico en esta paciente, correspondería a un TEC moderado, ya que, recordando, un TEC leve sería un puntaje de 14 o 15, un TEC moderado un puntaje de 9 a 13 y un TEC grave un puntaje menor o igual a 8. Segunda pregunta es del examen de recientado médico del 2014. Dice: varón de 50 años traído a emergencia por deterioro súbito de la conciencia, examen, apertura ocular al estímulo doloroso, emite sonidos incomprensibles y flexiona extremidades superiores al dolor. Bueno, nos dan las funciones vitales: presión arterial 145/90, cardíaca 64, saturación de oxígeno 92 y nos preguntan la valoración de Glasgow. Este es un caso clínico de un varón que súbitamente ha presentado deterioro de la conciencia. Entonces estamos frente a un caso clínico de un paciente con probable daño cerebral agudo, donde nos piden hallar la valoración de la escala de Glasgow. Entonces dibujamos nuestra tablita y pasamos a ver cada uno de los parámetros. En respuesta ocular nos dicen que el paciente abre los ojos al estímulo doloroso, entonces esto corresponde a 2 puntos según la escala de Glasgow. En respuesta verbal nos dice que el paciente emite sonidos incomprensibles, entonces también le damos 2 puntos. Y en respuesta motora nos dicen que el paciente flexiona las extremidades superiores al dolor. Entonces veamos. Recordando, nosotros le asignamos 6 puntos a la respuesta motora cuando el paciente obedece órdenes, no es lo que nos están describiendo en este caso. Le vamos a asignar 5 puntos cuando el paciente localiza el dolor, tampoco es lo que nos describe en este caso. Le vamos a dar 4 puntos cuando el paciente retira la extremidad al dolor, no es lo que nos están describiendo tampoco. Le asignamos 3 puntos cuando el paciente tiene una flexión anormal, lo cual era equivalente a la posición de decorticación, lo cual es característico la flexión de las extremidades superiores con extensión de las extremidades inferiores. Entonces, ¿qué nos dicen en el caso clínico? Que el paciente flexiona las extremidades superiores al dolor. Entonces, le vamos a asignar 3 puntos, porque el paciente está presentando una posición de decorticación o flexión anormal. Si en el caso clínico nos dijeran que el paciente presenta extensión de las extremidades superiores e inferiores con flexión de las muñecas, pronación y rotación interna de las extremidades superiores, nos estarían describiendo una posición de descerebración o extensión anormal. No es el caso que nos describen en este caso clínico. Y si nos dijeran que no hubiera respuesta, entonces le daríamos un punto, que tampoco es el caso. Para este caso clínico correspondería a la respuesta motora 3 puntos. Entonces el puntaje de Glasgow para este caso clínico sería 2, 2 y 3, un total de 7, un Glasgow de 7 sería. Y para terminar, veamos este tercer caso clínico, que es del recientado médico del 2006. Dice: varón de 18 años que ingresa a emergencia por caída desde un andamio de 6 metros de altura. Al examen presenta apertura ocular a los sonidos, flexión de retirada frente al dolor, lenguaje incoherente. De acuerdo con la valoración de escala de Glasgow, el paciente presenta, en la alternativa A nos ponen TEC severo, en la B decorticación, C descerebración, D TEC leve y E TEC moderado. Entonces, por lo visto nos están pidiendo la gravedad del Glasgow de este paciente. Entonces,
De entrada, la alternativa B y la alternativa C no sería, ya que solo hacen referencia a la respuesta motora. Entonces, ponemos nuestra escala y vamos a poner los puntajes según lo que nos dice el caso clínico. Nos dicen que este paciente abre los ojos a los sonidos. Entonces, en respuesta ocular, no sería 4 puntos, ya que no nos dice que es espontáneo, sería 3 puntos, ¿no? Ya que la respuesta ocular es al estímulo, al sonido verbal en este caso. No es 2 puntos, ya que la apertura ocular es a los sonidos y no al dolor, y mucho menos es 1 punto. En la respuesta verbal nos dicen lenguaje incoherente. Veamos, 5 es cuando el paciente está orientado, no es el caso. 4 cuando el paciente está desorientado, tampoco es el caso. 3 cuando el paciente tiene una respuesta inadecuada, o como dicen en este caso clínico, lenguaje incoherente, una respuesta incoherente. ¿Qué quiere decir esto? Que las respuestas del paciente no están acorde con las preguntas que le hace el examinador. Por ejemplo, si le preguntamos su nombre, nos va a decir que está en algún lugar. O si le preguntamos qué hora es, nos va a decir su nombre. Entonces, no es coherente su respuesta frente a la pregunta que nosotros le hacemos. Por lo tanto, le correspondería, en este caso, 3 puntos. No es 2 puntos, ya que para 2 puntos el paciente tendría que presentar sonidos, quejidos incomprensibles, ¿ok? Y mucho menos 1 punto. Ahora veamos la respuesta motora. Nos dicen que el paciente presenta una flexión de retirada frente al dolor. Entonces, 6 puntos es cuando el paciente obedece órdenes, no es el caso. 5 puntos cuando éste localiza el dolor, tampoco es el caso. 4 puntos es cuando el paciente retira al estímulo doloroso, que es equivalente a lo que nos dicen en el caso clínico, que hace una flexión de retirada frente al dolor. Ahí nos ponen el término flexión para tratar de confundirnos con el puntaje de 3. El puntaje de 3 es la flexión anormal, lo que es equivalente a la flexión de las extremidades superiores. Adicional a eso, también este paciente en posición de flexión anormal tiene las extremidades inferiores hiperextendidas, lo que equivale a una posición de decorticación. Por lo tanto, no es 3 puntos, tampoco es 2 puntos, porque 2 puntos es la posición de descerebración, que es una extensión anormal, que ya lo describimos muy bien en el caso clínico anterior, y tampoco es 1 punto, porque sí hay una respuesta, en este caso una respuesta de retirada al dolor, que es equivalente a 4 puntos. Entonces, sumando, tendríamos un Glasgow de 3, 3 y 4, un Glasgow de 10. Bien, ahora veamos las alternativas. Para un TEC leve, el puntaje tiene que ser de 14 o 15, no es la alternativa, entonces no es la D. Para un TEC moderado, el Glasgow tiene que estar entre 9 y 13 puntos. Esta es la respuesta. Y en la alternativa A nos ponen TEC severo. Bueno, nos imaginamos que se refieren a TEC grave. Esto es cuando el puntaje es menor o igual a 8. Tampoco la respuesta. Entonces, para esta pregunta la respuesta es la E. Bien, hemos culminado con las preguntitas. Espero te pueda ayudar este video. Hasta luego.